Bueno, pues yo comencé a hacer divulgación científica con un proyecto que se llama El Pati de la Ciencia, que es un proyecto que está dirigido para niños y jóvenes que venían a la escuela de verano en la Universidad de Alicante. Aparte de este proyecto, pues también me gustaría destacar que organizamos un curso contra las pseudociencias, que estuvimos haciendo este curso durante 5 años, que también creo que fue muy necesario y que lo tenemos todo registrado en el repositorio de la universidad, y creo que le puede venir bien a bastante gente. Por otro lado, también hicimos otro proyecto que se llamaba... Era un proyecto en el cual venían niños de diferentes colegios e institutos a la universidad a presentar sus proyectos, sus experimentos científicos. La verdad es que eso estuvo muy bien porque, bueno, la lengua vehicular era el valenciano, entonces había una sinergia entre la ciencia y la cultura, en este caso la lengua valenciana. Y últimamente, bueno, pues estamos haciendo un curso que se llama Divulgar Ciencia en el siglo XXI, dirigido a todos los públicos, en el que lo que hacemos es presentar a través de diferentes ponentes pues, diferentes retos que tiene la sociedad actual. Bueno, pues como ya te dije, surge lo de mi primer evento o proyecto de divulgación científica porque en el año 2005 fue el Año Internacional de la Física. Entonces estábamos pensando un poco en qué se puede hacer, qué podemos hacer para llevar la física a la sociedad. Y bueno, mis hijas venían aquí a la escuela de verano que organizaba la Universidad de Alicante en julio y hacían pues actividades de piscina, informática, manualidades, y pensamos, ¿y por qué no hacen algo científico? Pero algo que se lo pasen bien con la ciencia. Y entonces fue como surgió el Pati de la Ciencia. Allí lo que se hace es 3 espectáculos científicos, uno de física, otro de química y otro de matemáticas, que cada año vienen diferentes ponentes. Por aquí han pasado pues, los mejores divulgadores de todo el país. La verdad es que ha sido una gozada de que siempre han querido acudir aquí a presentar sus proyectos y sus espectáculos, porque a fin de cuentas es un espectáculo científico. En este sentido, los niños que van desde 7 a 14 años o 16 años, pues ven cómo otro hace los experimentos. Pero también en este proyecto tenemos talleres científicos que se llaman Juegos de Ciencia, en el cual los niños hacen sus propios experimentos. Y los monitores que los dirigen pues son alumnos de la Facultad de Ciencias. También lo que hacíamos es que cada año le regalábamos una camiseta con el cómic de un científico. Y eso estaba muy bien porque empezaban a conocer a los científicos por su nombre, el científico de la camiseta. Y bueno, también utilizábamos la camiseta para resaltar el papel de la mujer en la ciencia o para señalar o conmemorar alguna efemérides del centenario del Premio Nobel, por ejemplo, de Ramón y Cajal y cosas de este estilo. Y por último, pues dentro de este proyecto también para que los niños vean que la ciencia está en todos sitios y sobre todo en lo que más les gusta, que son los juguetes, les regalamos un juguete científico. Y bueno, lo que me cuentas de qué supuso llevar este proyecto a Science on Stage a Londres, pues la verdad es que tuvo muy buena acogida entre los colegas que llegaron allí. Ellos estaban muy contentos de ver cómo habíamos encarado esta divulgación dirigida a niños, porque la idea es que los niños se lo pasen bien con la ciencia. Es decir, yo creo que hay que entrar por ahí, y por donde más visuales es haciendo experimentos. Entonces, una vez que los niños tengan una primera relación satisfactoria, de alegría, de pasarlo bien con la ciencia, pues cuando ellos vuelvan a su
colegio, a su instituto, pues entonces mirarán las asignaturas de ciencia de una manera diferente. Y bueno, una cosa que arrasó también allí fueron las camisetas del patio de la ciencia, las camisetas de los científicos. Nos preguntaban muchísimo si eso dónde se podía comprar y la verdad es que no se podía comprar, pero sería una buena idea ponerlos a la venta porque están súper bien. Bueno, la ciencia es importantísima en la sociedad que vivimos. En la sociedad que vivimos es una ciudad basada fundamentalmente en la ciencia y la tecnología. Tenemos que pensar que la ciencia ha sido uno de los proyectos más importantes que ha desarrollado la humanidad a lo largo del tiempo. Entonces, si pensamos en cómo ha mejorado nuestro nivel de bienestar, la esperanza de vida ha aumentado muchísimo en los últimos años, cómo nos relacionamos entre nosotros por Internet, por WhatsApp, quiero decir, ahí ha estado la ciencia. Y por tanto, transmitir esto a la población yo creo que es fundamental, porque la población tiene que saber que la ciencia tiene una serie de, no pensamientos, sino ideas y pruebas de que las cosas son así o no son así, y la población en general tiene que estar, desde el punto de vista científico, tiene que ser más culta. Tenemos que pensar, por un lado, que la ciencia es cultura. A veces a la gente le da por pensar que la cultura es cuando hablamos de literatura o hablamos de historia, pero la ciencia es una parte intrínseca de nosotros y por tanto es cultura. Entonces, fomentar la cultura científica, hacer que la sociedad en general, la ciudadanía, pues entienda los diferentes retos que tenemos en nuestra sociedad actual y que sepa qué es lo que dice la ciencia, cuáles son los hechos científicos que hay. Esto hará que la sociedad sea una sociedad más preparada, una sociedad que sea más libre y que pueda hacer frente a la desinformación que hay hoy en día en las redes sociales. Bueno, pues yo creo que a mí la ciencia pues me gustaba desde pequeña. Yo no sé, yo a mi madre le cogía un poco de lejía y algo que tenía para limpiar los suelos y lo mezclaba y salía humo, y a mí esas cosas pues me gustaban desde pequeña. Pero yo creo que quien me dirigió a hacer físicas fue el profesor que tenía en el instituto. Es decir, cuando yo hacía pues, el equivalente a segundo de bachillerato, tuve que hacer un trabajo sobre relatividad y eso, bueno, pues me abrió un poco la mente, decir, qué interesante es esto, yo quiero aprender física. Entonces hay que tener en cuenta que los profesores de instituto son los que han formado vocaciones científicas para estudiar física o otras carreras, es decir, que a estos profesionales hay que tenerlo muy en cuenta y de alguna manera pues reivindicar la labor tan importante que tienen. Bueno, a nivel de mío, que yo doy clase aquí en la universidad, pues lo más complicado es darle clase a alumnos que no son del grado de física. Yo, por ejemplo, doy la asignatura de física en primero de biología. Entonces, cuando los chavales vienen a primero de biología, pues no han hecho física en segundo de bachillerato, ellos piensan que la física no les sirve para nada, entonces es un reto dar clase y enseñarles de que la física está en el fondo de, si ellos quieren entender la naturaleza, no solamente decir cómo es la naturaleza, sino entender por qué la naturaleza es así, necesitan a la física. Entonces, bueno, es un reto que cada año lo tengo, pero yo creo que los alumnos al cabo de un mes o un mes y medio ya empiezan a mirar a la física de otra manera. Y luego, pues lo más satisfactorio, pues cuando das clase en el grado de físicas, ahí a los alumnos te los tienes ganados, porque los alumnos ya vienen pues queriendo aprender física, pero eso también supone un reto, porque tienes que darle las clases de una manera que resulte apasionante, que resulte bonita, que no sea una cosa, una fórmula detrás de otra, sino que también hay que
bueno, pues que trabajarlo y darle a una física que sea interesante y que les guste y que se lo pasen bien. Bueno, yo creo que no hay ninguna receta, recetas milagrosas no existen. Lo único que yo pienso que, en principio, para el público que no tiene formación científica, lo más fácil para que ellos vean que la ciencia es interesante y en particular la física uno se lo puede pasar bien es a través de experimentos. Entonces podríamos empezar por ahí, es decir, haciendo espectáculos científicos como hacemos en el Patio de la Ciencia, y luego el paso más allá es pues que haya especialistas que den charlas, que den conferencias sobre lo que están haciendo a nivel de investigación. Pero ahí uno de los problemas fundamentales y que algunas veces no nos damos cuenta es el lenguaje. Nosotros utilizamos en ciencia un lenguaje que si yo empiezo a contarte lo que hago a nivel de investigación, quizás no me entiendas, porque me entienden mis colegas que están trabajando conmigo. Entonces hay que ponerse en el lugar de la otra persona, de la persona que no tiene formación científica y que tú le quieres explicar lo que quieres saber. Entonces tienes que cambiar el lenguaje para hacerlo un lenguaje, que eso se puede hacer por supuesto, que sea mucho más intuitivo y mucho más accesible. Entonces, de esta manera yo creo que se puede llegar, y ya te digo, en el curso este de Divulgar Ciencia en el siglo XXI, pues este año hemos tenido casi 200 alumnos, y para ser un curso de divulgación científica es mucha gente, muchísima gente sin formación científica, y han venido ponentes de todos sitios, es decir, científicos de reconocido prestigio en todo el país, pero han bajado a divulgar con un lenguaje que se entiende, poniendo muchos ejemplos, y bueno, los alumnos tengan formación, hayan tenido formación científica o no, estaban encantados al final del curso, la verdad. Bueno, aquí podremos hacer dos grupos. Primero podemos pensar la física en la universidad. Bueno, ahora la física está de moda. En la universidad, yo creo que en la Universidad de Alicante y en la mayoría de las universidades, la nota de corte de física es de las mayores de la universidad, y se queda un montón de alumnos que quieren entrar y que no hay bastantes puestos. En eso, bueno, está bien, pero hay algunos problemas. Un problema que yo creo que es fundamental es el papel de la mujer en la ciencia, en la física. Es decir, las alumnas que tenemos aquí en física es del orden del 20%, que es el mismo porcentaje que había cuando yo estudiaba hace 40 años. Entonces, eso no ha cambiado. ¿Por qué no ha cambiado? Bueno, yo creo que eso no es solamente algo de los físicos, sino que tiene que ver con la sociedad en general. Entonces, yo creo que la sociedad debemos de cambiar y de ver que cuando nace uno, cuando es pequeño, no se puede dar a la niña una muñeca y al niño una máquina de construir, porque no somos así. Es decir, la física estudia cómo funciona la naturaleza. Entonces yo pienso que eso no es ni de hombres ni de mujeres, es de personas. Entonces necesitamos, yo creo, al 50% de las mujeres tienen que estar ahí. Entonces eso es un reto que tenemos y que hasta ahora, bueno, en 40 años no hemos conseguido nada. En física, en otras carreras sí, en matemáticas, por ejemplo, que podríamos decir, hoy pues hay muchísimas chicas, pero en física no sé por qué. Habrá que analizar y ver que lo que estamos haciendo no funciona bien. Y luego, la otra parte que os he comentado es a nivel de enseñanzas medias. A nivel de instituto resulta que tenemos la asignatura de física y química, que está junta. Yo creo que es una reivindicación muy antigua que tenemos los físicos, que esto tendría que estar dividido. La física es física y la química es química. Igual que la biología es biología y la geología es la geología, es decir, deberían de ser asignaturas diferentes, y además los docentes que los den, la física que la dan los físicos y la química que la dan los químicos.
porque hoy en día la mayoría de los profesores de instituto que dan física y química pues son químicos. Y el problema que es, pues que en el temario que nosotros podemos tener, pues dan mucho más química que dan física. Entonces yo creo que deberían de separarse y luego, si estamos en una sociedad eminentemente tecnológica y donde la ciencia realiza un papel fundamental, yo creo que el número de horas de física y de ciencias en general se debería de aumentar. Yo creo que cada vez se hace mucha más divulgación científica. Si pensamos en cómo cuando yo empecé a hacer divulgación en el año 2005, pues la gente te miraba como un poco rara. Incluso los colegas de los compañeros del departamento parecía que, no sé, el que hacía divulgación era porque no sabía hacer otra cosa, ¿eh? Entonces yo creo que las cosas no son así, es decir, la labor de un profesor universitario yo creo que es triple. Por un lado tiene que hacer docencia y tiene que hacer docencia de calidad. En segundo lugar tiene que hacer investigación y tiene que hacer investigación puntera, pero lo que también tenemos que hacer es divulgación científica, ¿eh? Y una divulgación científica de calidad. Y las razones pueden ser pues varias. A nosotros, ¿quién nos paga el sueldo? A nosotros nos paga el sueldo el Estado. Muchos de nuestros proyectos de divulgación científica nos las da el Estado. Por tanto, le debemos a la sociedad eso que nos están dando a nosotros. Es decir, nosotros, yo creo que como científicos tenemos que devolverles a la sociedad algo de lo que ellos nos está dando, y devolverles algo a la sociedad es hacer divulgación científica, hacer que la sociedad esté más preparada desde el punto de vista científico, que entienda la ciencia, que entienda los retos que hay en la ciencia y las posibilidades que hay, porque luego nosotros tendremos que opinar, de muchísimas temas que están ahí, como el tema de la energía, el tema del agua, el tema del cambio climático, y ahí quien tiene que decir algo es la ciencia. Por tanto, si una sociedad conoce los retos científicos y conoce lo que dice la ciencia, está mucho más preparada para opinar, para realizar una opinión, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que fomentar el espíritu crítico de la sociedad a través de la ciencia es fundamental. Y lo que me preguntabas también, ¿y ahora se hace ciencia de divulgación de calidad? Afortunadamente sí. Afortunadamente muchos científicos han dado el paso y entonces dicen, bueno, yo hago todo mi docencia, mi investigación, pero también quiero hacer divulgación. Y tanto a nivel presencial como en redes sociales, cada vez hay más científicos que están, bueno, comunicando la ciencia de una manera asequible, de una manera que la población se lo pasa bien, y también de una manera rigurosa en el cual trasladamos pues todos los retos científicos que tenemos en nuestra sociedad, y que son muchos. La física es fundamental, como te he dicho antes, en el mundo en el que vivimos. Simplemente piensa en el móvil que tienes, que no hubiera sido posible si no está la física detrás. La revolución que ha habido desde hace unos cuantos años con Internet o con el WhatsApp, pues esto se debe a la investigación básica. Esto surgió en el CERN porque se tenían que trasladar datos de un sitio a otro en grandes cantidades, y entonces se inventó Internet. Y además los científicos del CERN no lo quisieron patentar, y por eso nosotros hoy en día no tenemos que pagar por Internet. Es decir, esto yo creo que si pensamos en que el nivel de la esperanza de vida ha aumentado muchísimo, pues cuando tú vas a un hospital, los aparatos que tienes allí para que te hagan resonancia, para que te hagan un escáner, para que te hagan un montón de cosas, ¿en qué se basan? Se basan en principios de la física. Si estás hablando de cualquier otra parte de la física, de nuevos materiales, por ejemplo, para cualquier cosa, pues también tienes que estar hablando de la física. O sea que yo creo que la física va a ser el motor de nuestra sociedad actualmente y en el futuro también. Pensemos en los viajes espaciales.
los viajes espaciales, dentro de poco, pues lo mismo ya estamos en Marte, y esto viene de la mano de la física, o sea que la física es fundamental para el mundo en el que vivimos, presente y futuro. Bueno, la concesión de este premio, la verdad es que me ha hecho muy feliz, pero aparte de hacerme muy feliz, para mí es un reconocimiento de toda mi trayectoria profesional a lo largo de todo el tiempo. Entonces, la satisfacción es inmensa. Lo que pasa es que también tengo que decir que yo no hubiera recibido este premio o no hubiera hecho todas las actividades de divulgación científica que he hecho sin un montón de colaboraciones, un montón de personas que me han ayudado, desde el técnico de laboratorio, Vicente Esteve, que siempre me ha ayudado a, vamos a hacer este experimento, cómo se puede hacer, ayudarme a hacerlo, a materializarlo, hasta un montón de colaboradores que he tenido, ponentes que han venido aquí. La verdad es que la relación que he tenido con los divulgadores que han venido a mis proyectos ha sido siempre genial. Prácticamente nadie me ha dicho que no, esa es una suerte que he tenido, ¿no? Muchas veces dice, ¿y cómo has conseguido que venga esta persona aquí a dar una charla cuando es una persona que está muy ocupado a nivel de investigación? Digo, pues yo solamente les presento el proyecto y yo creo que los científicos pues cada vez están más involucrados en la divulgación científica, cada vez quieren participar más y cada vez se involucran más. Yo creo que con lo que hay actualmente de un montón de fake news que hay en las redes sociales y toda la cantidad de mentiras que se dicen, los científicos nos hemos dado cuenta y yo creo que estamos dando un paso al frente para, a través de la divulgación científica, hacer, bueno, pues intentar que la sociedad en general esté más formada desde el punto de vista científico.